Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a otra charla más, una muy especial porque este mes es el mes de la concienciación de la endometriosis. Es el mes donde se le da visibilidad a esta enfermedad y por lo tanto siempre en el mes de marzo me aseguro de que la charla sea sobre la endometriosis. Vamos a tener además a alguien que me hace especial ilusión porque es una persona la cual he intentado traer a una de mis charlas desde hace ya 3 años. O sea, llevo mucho tiempo intentando que Claudia Brasesco, que es la persona que me va a acompañar hoy, lo hemos conseguido. Así que vamos a ver si se va conectando y mientras les cuento que la charla de hoy va a tratarse sobre la endometriosis y en particular la alimentación antiinflamatoria, es decir, la importancia de por qué este tipo de alimentación es tan crucial también para las mujeres con endometriosis. En general, la alimentación antiinflamatoria es importante en general para muchos casos, pero en la endometriosis en particular. Y vamos a averiguar con Claudia por qué es esto, por qué es tan importante, cómo deberíamos de alimentarnos, de nutrirnos, cómo es la alimentación antiinflamatoria y en qué se diferencia con otro tipo de alimentación. Así que ella nos va a responder hoy todas las preguntas. Claudia, para quien no la conozca, aunque es segurísimo que muchísima gente la conoce, porque Claudia al final es un referente dentro del mundo de la endometriosis, es una especialista. Claudia es una dietista nutricionista y está especializada en salud hormonal de la mujer y más concretamente de patologías ginecológicas como es la endometriosis, la adenomiosis, también patologías tiroideas, búsqueda gestacional, etcétera. Así que para cualquiera que le interese la alimentación antiinflamatoria, pero tenga además pues una de esas circunstancias en que padece una patología que es hormonal, entonces esta charla le va a venir genial. Así que les invito a que se queden, a que también vayan dejando sus preguntas, si van teniendo preguntas acerca de la alimentación antiinflamatoria, ¿vale? Vamos a revisar si Claudia se puede ir conectando. A ver si está por aquí ya. Y también les voy contando que las preguntas que le voy a hacer yo a ella hoy son preguntas que me han hecho también chicas que me han ido dejando en los stories, en la cajita de preguntas, dudas que son comunes, que tienen también otras personas y yo se las voy a estar transmitiendo a ella para que nos aclare esas dudas, ¿vale? Así que si tienen además de las que yo voy a hacer otras dudas, pues siéntanse libres de preguntar y consultar todo lo que quieran, que yo iré leyendo las preguntas y se las iré haciendo a Claudia, ¿vale? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Que veo por aquí a muchas caritas conocidas conectadas. Muy bien. Vamos a ver si Claudia consigue conectarse. Veo aquí algunas de mis pilateras también. Espero que estén todas muy bien. A ver si hay alguna endoguerrera por aquí, alguien más con endometriosis igual que yo, seguro que sí. Esta charla le hacía mucha ilusión a mucha gente y desde que la empezamos a promocionar, muchas personas me contaron que estaban muy interesadas en escucharla. Hola Hola, Claudia, bienvenida. hola, ¿qué tal? ¿Cómo Muy buenas estás? tardes, ¿cómo estás? Bien, pues después de un día de consultas bastante ajetreado, así que bueno, espero estar al 100% para poder mantener esta conversación contigo, que espero y deseo que pueda ayudar a muchas mujeres y bueno, resolver las dudas y preguntas que han podido Seguro. hacer durante estas semanas. Así que nada, un poco a la expectativa de qué cositas me vayan a preguntar. Esto es como en el cole, ¿sabes? Seguro Cuando que tienes un sí, examen sí. sorpresa. Pero aportarás mucho, estoy segura, Claudia. Y no te preocupes porque ya somos dos cansadas de un día de trabajo, así que tranquila, venimos a aportar lo que podemos. Les estaba contando a las chicas, mientras te estabas conectando, que yo llevaba 3 años intentando tener esta charla contigo, por una cuestión de agenda no nos cuadraba. Fue Y un antes poco, estuve, sí, fue difícil. fue Antes estuve difícil. escuchando la charla que hice hace un montón de años con el doctor Carmona o que he hecho con ADAE, con la Asociación de Endometriosis, es la asociación española. Y bueno, escuchando como todas las cosas que hemos hablado en marzo de años anteriores.
y estoy súper emocionada de por fin tenerte a ti, que les contaba a las chicas que tú eres un referente, que creo que no hay nutricionista pues casi más referente que tú en el mundo de la endometriosis. Hay alguna otra, está Chusa, hay algunas que también la verdad Claro, que yo considero que compañeras. son grandes, sí, Compañeras grandes maravillosas y profesionales. mejores amigas aún que Sí, comparten muchísimo, trabajan día a día sobre todo para dar visibilidad y sororidad, no solamente, ¿no?, en la patología de la endometriosis, sino en todas y cada una de las patologías más comúnmente relacionadas con la mujer, que hacen un trabajo maravilloso de visibilidad y de información, así sí. que todas y cada una de ellas son maravillosas. Totalmente, sí, sí. Pero bueno, yo la verdad que a nivel personal tengo algunas que son referentes para mí porque me han ayudado, porque vuestro contenido me ha ayudado. Así que muchísimas gracias por venir, porque de verdad que es todo un honor tenerte aquí y poder hacerte con la Gracias. consulta y transmitirte las preguntas que las chicas me han dejado. Así que bueno, vamos allá, ¿no? Ya te he presentado, he contado un poquito de ti, a qué te dedicas. Para las personas que te siguen a ti y no me conocen a mí para nada, yo soy Vivian, instructora de Pilates. Y bueno, se preguntarán, ¿qué pinta una instructora de pilates en el mundo de la endometriosis? Pues todo tiene su sentido. Por un lado, porque a nivel personal yo también la tengo, fui Ujú. diagnosticada en 2018 después de 11 años de mucho dolor, muchos desmayos, lo típico, el trauma por el que pasamos todas. Y bueno, después de mi diagnóstico coincidió que justo ahí empecé a cambiar mi profesión. Yo antes era criminóloga, especializada en igualdad de género, o sea que yo veía la otra cara de la enfermedad, que era pues luchar un poco esa justicia para que se le diera la misma importancia a la investigación de enfermedades femeninas y masculinas. Y nada, pues al final cambiando de profesión me metí en el mundo de la endometriosis y del pilates y los uní porque el pilates es una herramienta súper potente y a mí personalmente me ayudó muchísimo a lidiar con los dolores, a lidiar con la inflamación, a lidiar con las adherencias, con todas las lesiones que dejó en mi fascia, en los músculos, etcétera, de la zona pélvica. Así que bueno, fui especializándome, me especialicé en fascia, entonces tejido conectivo, cómo movilizar esa zona, cómo ayudar y rehabilitar esa zona después de una cirugía de endometriosis, etcétera. Entonces, a día de hoy, pues tengo un estudio online, doy clases a Ujú. personas en diferentes países del mundo y pues ayudo a mujeres entre toda la población que tengo mucha variedad de patologías, pues también ayudo a mujeres con endometriosis, con adenomiosis, con diferentes patologías hormonales, o sea que una gran variedad, pero mi propio aprendizaje personal, más lo que he estudiado, pues me aporta esos conocimientos que me permite ayudar a otras mujeres. Entonces, pues bueno, en ese escarbar de intentar encontrar información para ayudarme a mí misma, ayudar a otras, pues también he estado tratando la enfermedad de forma multidisciplinar y por lo tanto me ha dado la oportunidad de conocer profesionales pues como a Claudia y he tratado pues con nutricionistas, fisios de suelo pélvico, ginecólogos, sexólogos, psicólogos, psiconeuroinmunólogos, es decir, todos los Todo. profesionales que pueden ayudar y aportar un granito de arena a esta enfermedad, ¿no? Entonces, aparte del trabajo que yo hago, de las clases y de todo lo que puedo aportar yo a nivel profesional, pues hago estas charlas también a modo de visibilizar y que otros profesionales puedan responder las preguntas que a mí se me hacen y yo no siempre puedo responder. Entonces, creo que ir de la mano con otros profesionales y tener pues ahí unas referencias viene súper bien para así acompañar a las mujeres que están pasando por esto, ¿no? Así que así es como llegué yo hasta aquí, No, a modo pero de resumen. está muy bien que hayas hecho este resumen, ¿no? Porque también cuando acude, ¿no?, un paciente a consulta y nosotros, ¿no?, pues explicamos realmente, ¿no?, el impacto que tiene, ¿no?, el trabajar de una forma multidisciplinar, donde se tienen que revisar, ¿no?, cada una de las áreas o factores que pueden mejorar, ¿no?, la calidad de vida de estas mujeres. Me preguntan mucho por el Pilates, entonces el hecho de que hayas Mm, podido explicar, ¿no?, que mucho mejor que lo explico yo en consulta, porque al final tú eres la profesional, sobre todo, ¿no?, para algo que yo creo que has dicho muy importante, para mejorar esa rigidez. Al final, cuando hay una endometriosis, hay una alteración de la propia estructura anatómica, es decir, lo que explico yo muchas veces, como si coges diferentes tipos de chicles y enganchas diferentes cosas y al final todo eso acaba generando, ¿no?, pues una alteración de la misma, mucha mm, rigidez, falta de movilidad y eso, ¿no?, pues genera constantemente un estado de inflamación crónica
y dolor. Entonces, creo que es muy interesante, ¿no? Que hayas podido aportar y explicar realmente, ¿no? El impacto y el beneficio que puede llegar a tener el Pilates en estas mujeres, porque a día de hoy cada vez más están viendo más estudios relacionados en cuanto a cómo puede mejorar sobre todo la parte del dolor y también desde el ámbito de la dispauremia, del dolor en relaciones sexuales. Sí, Entonces, yo ahora justo también estoy como muy metida en esta parte y estoy leyendo mucho sobre ello. Bueno, intento hacer lo que puedo cuando tengo poco rato libre, pero creo que es muy importante que entre los diferentes profesionales podamos explicar un poco, ¿no? Cuál es el beneficio de poder trabajar o aportar, ¿no? Desde nuestra disciplina. Y sobre todo, algo que me gusta mucho que has dicho también, ¿no? Es que al final es imposible saber de todo, ¿no? Es decir, como profesionales, pues llegamos hasta donde llegamos y por eso tenemos la responsabilidad, ¿no? De delegar o de poder trabajar con otros profesionales de la misma área que puedan aportar sí, ese granito de arena y ese conocimiento que desconocemos, ¿no? Entonces, el hecho de que hagas, ¿no? Este tipo de charlas donde de vayas invitando, ¿no? A diferentes profesionales para poder abordar la endometriosis ya desde un punto de vista, ¿no? Por una parte profesional y por la otra personal, por el hecho de padecer la propia enfermedad, y aquí yo también entro como paciente, ¿no? Entonces estamos hablando entre profesionales y entre pacientes, creo que puede ser muy satisfactorio, ya no únicamente, ¿no? Por el hecho de querer ayudar a los demás, sino porque somos nosotros las primeras que queremos estar mejor, ¿no? claro. Entonces, eso también nos genera constantemente la curiosidad de querer investigar, de querer estudiar, ¿no? Y acaba haciendo muchas veces incluso abrumador, ¿eh? No sé si te pasa, pero que Sí, también queremos aportar lo mejor al resto, ¿no? Entonces es un poco como un win-to-win, aunque a veces puede resultar bastante abrumador. sí, no, totalmente de acuerdo. Y tienes razón con que es importante eso, explicar todas las diferentes disciplinas que ayudan, porque yo esto lo digo muchas veces y de hecho hoy me pasó que recibí un comentario de, bueno, tú lo que quieres es un paciente crónico para tener negocio. No, chicos, o sea, mi mayor Uy, alegría es que una persona me diga, oye, me ha ido tan bien el Pilates que puedo hasta parar de hacerlo porque tengo calidad de ay, vida, vivo sin dolor y estoy feliz. O yo sea, la mejor noticia del mundo es cuando me dicen dar altas yo. O claro. sea, es que para nada ni Claro, mucho menos. exacto. No, y además es que el perpetuar o sea, ¿no? Una cronicidad a alguien ya de por sí ya que tiene una patología crónica, al final lo que interesa es darle las herramientas y las diferentes recomendaciones para que se pueda autogestionar y mejorar, ¿no? Con ese conocimiento su calidad de vida. Obviamente es lo que digo yo muchas veces, a mí siempre me vas a tener, ¿no? Hasta que me Claro, muera. Siempre vas a tener y poder consultar conmigo cuando lo necesites o cuando lo requieras, pero realmente los profesionales lo que queremos es poder aportar esa información para que esa persona al final pueda desarrollar, ¿no? Las herramientas que mejor le vayan y de esta forma mejorar su calidad de vida y poder ayudar de nuevo a otras personas. Es decir, es que es como un ciclo, claro, ¿no? En claro. el que nos Así interesa. es. Entonces, Sí, sí. sí, Yo estas creo que frases es son un verdad que con poco algunas feas. disciplinas como la mía, es verdad que sucede que hay más desconocimiento al respecto de cómo puede ayudar en casos como Sí. patologías hormonales. Sí es verdad que Ujú. cuando tú piensas en endometriosis, lo primero que piensas es ginecólogo, nutricionista, a lo mejor fisio de suelo pélvico, porque al Mm. final es algo pélvico. O sea, piensas como en los profesionales así más similares, pero no Mm. piensas que hay otros allá afuera, como puede ser, por ejemplo, un sexólogo súper importante, porque a mí por lo menos Bueno, me afectó mucho en la es parte que, sexual. es que Instructor de pilates para el movimiento. yo digo muchas veces que a veces pienso, digo, si es que la disciplina menos importante es la mía. Y no es por, y no, y no es por tirarme piedras, pero yo para mí, un sexólogo, un psicólogo, es que con todo el sufrimiento y mochila que llegan acarreando estas mujeres que comentabas tú hace nada, ¿no? 11 años de diagnóstico, es que como no puede llegar a generar una herida esos 11 años.
en donde ha estado la persona constantemente buscando ayuda, donde se le ha visto que las puertas se le cerraban, donde ha habido una invisibilización, donde ha habido una invalidación de los síntomas, donde el entorno quizás no ha acompañado de la mejor forma por desconocimiento, por no saber hacerlo o por no tener las herramientas con la pareja, ¿no? Los problemas que puede haber habido de comunicación, de formas de entender el sexo, es decir, hay tantas cosas que como no Total. va a ser necesario que esa persona pueda tener un espacio de seguridad para no Sí. sentirse juzgada. Sí, Claro, es no, que y es que es una entonces yo enfermedad que pienso, rompe relaciones, o sea, es que afecta a un nivel psicoemocional tan profundo que se claro, desconoce porque al final es algo que se vive en la intimidad. Y yo creo que también eso, el hecho de que las que lo trabajamos lo hemos vivido, sabemos lo que hay. A mí cuando me vienen chicas que me dicen, es que estoy súper mal con mi pareja porque no puedo mantener relaciones sexuales y él no me entiende, no sé qué. Entonces, claro, tener una instructora de pilates que no solamente te instruye el pilates, sino que entiende por lo que estás pasando, te lo hace súper fácil y te quita mucho peso encima. Y seguro que a ti te pasa ujú, también. Pero sí, es 100%. cierto que hay disciplinas como es la mía, y yo levanto la mano porque lo reconozco, que el pilates no está todavía muy vinculado a estas patologías por el hecho de que no todas tenemos la formación Bueno, para tratar estos casos. pero Entonces, yo creo, lo digo también a modo de, oye, cuando vas allá afuera a buscar una instructora de pilates o un instructor o otra disciplina, asegúrate de que estén especializados en lo que te están tratando, porque pero, te puede pasar, y eso ujú, lo digo, Claudia, porque creo que es muy importante porque me ha llegado gente diciéndome esto, de es que fui y me hice daño o salí con más dolor todavía. Eso nunca debería ser el caso, chicas, ¿vale? no, Siempre tiene no. que ser una persona especializada y que entienda el tema. Yo, por ejemplo, pues trato así como la endometriosis, la osteoporosis u otras patologías. Ahora, donde yo no conozco y no es mi especialidad, pues prefiero Delego, mandarte a otro instructor de pilates que sí esté exacto. especializado. Entonces lo digo también un poco para lavarle un poco la imagen al pilates porque también se demoniza por eso, porque al final te ayudan personas que no son especialistas en patologías y la disciplina es muy amplia, hay mucho en lo que te puedes Bueno, especializar, es igual que que, para ti la claro, nutrición. es decir, es el ámbito de nutrición, es decir, si a mí, por ejemplo, me viene una mamá con su bebé para hacer una consulta de pediatría, yo no es que no tengo ni idea. Entonces, Claro, tengo que ser, o sea, aquí entra dentro del código deontológico, ¿no? Pero bueno, claro. hay gente que a veces no lo tiene tan presente. O sea, para mí la salud es súper importante y hay que ser responsable. Entonces, también incluso pasa muchas veces con fisios de suelo pélvico que Ujú. también tengan una especialización con endometriosis, porque también es muy distinto. Entonces, un psicólogo no va a ser lo mismo una terapia cognitivo-conductual que humanista o un nutricionista deportivo con un nutricionista especializado en salud hormonal, pero es que hay nutricionistas especializados en salud hormonal que no conocen endometriosis, pero es que es normal, es decir, Claro. no podemos saber de todo. Entonces, yo siempre digo, hay para todos, o sea, no hay que pelearse y sobre todo no estamos hablando de un contexto de salud, que es lo que debería importarnos más Ujú. ante cualquier otra cosa y sobre todo tener la responsabilidad de que al final estás aportando, ¿no? Estás llevando a una persona que está mal, que se Mm. encuentra mal. Entonces, Claro. es un terreno delicado y yo creo que está muy bien el que lo hayas podido verbalizar y el que lo hayas podido explicar, porque es verdad que el concepto de Pilates no está demasiado bien definido y, No, y y- también porque y- la gente, como no sabe y no entiende del método, cualquier cosa allá afuera que ponga pilates piensan que es pilates. Y no, tampoco, ¿vale? Esa es otra. mm, Está muy prostituido como disciplina, al igual que el yoga y otros muchos. Entonces, por eso hay que acompañarse de profesionales que sepan lo que están haciendo. Y lo recalco a modo de aplícate esto a todas las disciplinas. Por eso, porque al igual que hay algunos que van de inteligentes, que lo que quieren es sacar al final un beneficio económico y pues te van a decir, venga, venga, sí, yo te trato en esto y no tienen ni idea. Hay otros profesionales que a lo mejor sí tienen idea, pero no están especializados en ello. Entonces, hay que pues ser un poquito, yo esto lo he comentado de hecho en algunos vídeos de mi perfil, hay que ser un poco crítico y hay que revisar certificaciones, formaciones y demás antes de entrar a contratar el servicio de nadie. Y esto aplica a todo lo del mundo de la salud, siempre, ¿eh? No solamente al ejercicio. Así que bueno, creo que es importante recalcarlo antes de que empecemos para que la gente sepa con quién está en buenas manos y con quién no a veces, porque es nuestra sí, salud lo que está sí, en juego, al fin y al es lo cabo. exacto, Sí, completamente de acuerdo, Diana. sí. Bueno, pues vamos allá, nos metemos en el meollo de la alimentación antiinflamatoria, Ay, que es aquí la parte importante. Así que bueno, viniendo
charlas anteriores, para poner a la gente que no ha escuchado mis charlas anteriores, les pongo en contexto, en esta charla no vamos a entrar en los detalles profundos de qué es la endometriosis, cómo se diagnostica, cómo se trata y todo esto, porque ya yo tengo muchas charlas sobre esto con profesionales, ginecólogos, psiconeuroinmunólogos, psicólogos, etcétera, que van a cubrir esa parte. O sea que si entran a mi Ujú, biografía, hay un enlace que les lleva al canal de YouTube, ahí las pueden escuchar todas. Claudia es especialista como nutricionista en la alimentación, entonces yo quiero, Claudia, que hoy la audiencia pues se lleve un poco una guía básica de ujú. cómo usar la alimentación como una herramienta para ayudar a personas que sufren endometriosis, adenomiosis o patologías similares, porque al final esto aplica también para otras muchas. Y te voy a ir haciendo como las preguntas que he ido recopilando y que son como muy habituales que me hacen a Vale. mí las chicas. Entonces, la primera, para tenerla así muy claro, porque a pesar de que se escucha mucho la palabra antiinflamatorio, creo que no todo el mundo termina de tener claro qué son los alimentos antiinflamatorios y cuáles no lo son, o sea, cuáles son realmente inflamatorios y nos perjudican y qué cualidades tienen que tener esos alimentos para que sean inflamatorios o antiinflamatorios. Aquí verás que voy a ser muy hater, ¿eh? Porque ya de por sí esas palabras a mí me repatean, me Vale, rechinan, bien, bien, vale. me bullen un poquito. Y antes de que lo pregunte más gente, lo que estoy bebiendo es kombucha, no es una cerveza, ¿eh? Que he visto que me lo habéis preguntado y digo, bueno, pues si acaso ya lo digo ya. A ver, yo creo que sobre todo es importante tener en cuenta que es verdad que hay unas recomendaciones generales, pero que estamos delante de una persona con una patología, con un contexto, con unas circunstancias distintas, ¿vale? Por lo tanto, habrán recomendaciones generales que sí que las tendremos presentes en la mayoría de personas, pero habrá otras cosas que bien por su contexto o por el momento vital de la persona o porque no precisa, pues pueden haber variaciones individuales, ¿vale? Y esto entraría dentro de lo que sería una pauta antiinflamatoria. Cosas importantes, ¿no? Sobre todo estamos hablando de que la endometriosis es una patología inflamatoria crónica de bajo grado, ¿vale? Eso significa que constantemente hay un proceso de inflamación en el cual esa inflamación no es posible Mm, resolverse, ¿vale? Y aquí entraría sobre todo un poco la parte del sistema inmunitario, que si funcionara correctamente bien, este sería capaz por sí mismo y con otros mecanismos de resolver o limpiar estos focos de endometrio que están en un lugar donde no le corresponden. Por lo tanto, hay como constantemente una lucha que nos está resolviendo y eso genera un proceso de inflamación constante, ¿no? Con la menstruación como tal es durante un periodo de tiempo, con la endometriosis es con la menstruación e incluso cuando hay situaciones crónicas donde están más avanzadas puede verse en cualquier momento del ciclo. Por lo tanto, son mujeres que pueden ser que constantemente tengan ese proceso de inflamación. Entonces, ¿qué sería importante? Sobre todo, aportar alimentos que nos ayuden a resolver esa inflamación. Y un grupo de alimentos serían los omega 3, ¿vale? Los omega 3, ¿vale? Los podemos encontrar en alimentos como pues, las nueces, el pescado azul, las semillas de lino, de chía, de cáñamo, el aceite de lino, pero sí que es cierto que aunque a nivel alimentario los podamos aportar de una forma casi diaria, para resolver esa inflamación suele ser bastante deficitario, es decir, son en contextos en los que sin entrar demasiado de forma profunda en la suplementación, quizás serían pacientes en las que, dependiendo del tipo de endometriosis, del dolor, localización y demás, pues puedan precisar de suplementación en omega 3. No sé si te pasa también que conoces, yo personalmente en consulta, cada vez es más la gente que come menos pescado, menos frutos secos, ¿no? Entonces, a nivel alimentario, cuando registras, ¿no? Un registro semanal en consulta, mm, el consumo de pescado suele ser bastante deficitario, ¿no? Entonces, sí que sería importante el poderlos aportar de forma habitual. Por otro lado, estamos hablando de que la endometriosis, como genera un estado inflamatorio constante, está generando un estado oxidativo constante. Eso significa que nuestro cuerpo
no es capaz de neutralizar estos efectos. Por lo tanto, hay como constantemente un proceso de oxidación y de inflamación, por lo que es interesante, muy interesante aportar alimentos antiinflamatorios en la dieta en cuanto a nivel de antioxidantes, que serían tanto frutas como verduras. Esto es una de las cosas que muchas veces comentamos, ¿no? Cuantos más colorines, pensar en el arco iris, ¿no? Pues cuantos más colores en las verduras, cuantos más colores en las frutas, cuanta más variedad, más aporte de antioxidantes. También, por otro lado, no es en todas las pacientes, pero sí que suele haber unos bajos depósitos de hierro, ¿vale? Que son las llamadas ferropenias o ferritinas bajitas, sin necesidad de que haya una anemia. En algunos contextos sí, pero es importante intentar en la medida de lo posible, pues, aumentar la biodisponibilidad del hierro a nivel alimentario, ¿no? Que pues sería intentar aportar pues mayor consumo de proteína, tanto animal como vegetal, pero aquellas como proteínas vegetales, pues sería interesante poder aportar alimentos ricos en vitamina C para aumentar el grado de absorción. Por lo tanto, si consumís legumbres como garbanzos o lentejas, pues una mandarina de postre o una naranja o ponerle un poco de cilantro a las lentejas o un poco de tomate picado. Es decir, que es importante que puede haber un poquito de vitamina C para aumentar el grado de absorción. Por otro lado, que esto es un clásico, el tomarte el té o el café justo después de la comida, que es más rica en hierro vegetal, por ejemplo las legumbres, pues interferiría en el grado de absorción del hierro, por lo que interesaría poderlo espaciar un poquito más, igual que tomarte la once de chocolate, pues a lo mejor quizás vale la pena ponerla para merendar, pero sí que es verdad que cuando hay un contexto, una ferropenia, es decir, niveles bajitos de ferritina, que es lo bastante habitual, hay que suplementar en hierro. Yo muchas veces explico que al final estas mujeres suelen tener bajos depósitos porque no únicamente sangran vía vaginal durante la menstruación, sino que también los focos de endometriosis, en los focos de endometrio que están fuera del lugar donde no corresponde, también sangran, se comportan de una forma similar a este tejido endometrial que se desprende por la vagina. Por lo tanto, estos focos sangran, se reabsorben y son lo que se llaman las adherencias, que enganchan más que un superglue. Entonces, aparte de que se van vaciando los depósitos de hierro, es lo que va haciendo que haya una alteración de la propia estructura anatómica, lo que comentábamos, ¿no? Que pues se engancha un ovario con otro ovario, tras del útero, etcétera, y al final eso genera, ¿no? Como ese estado de rigidez, inflamación, dolor, etcétera. Por otro lado, que no entra tanto la parte nutricional, pero para mí, como comentábamos, ¿no? Las diferentes disciplinas son importantes. Entonces, cuando hablamos de que hay una incapacidad o una incompetencia del sistema inmunitario, aquí también entran cosas como el entrenamiento, el descanso, la gestión emocional, ¿vale? Que son las otras patas de la mesa que lo que también ayuda es aumentar la efectividad de ese sistema inmunitario. Que yo muchas veces digo, no hay que ser 100%, entiéndeme, radical con la nutrición, si eso luego te va a generar un estrés brutal de no sé qué comer, que sí, que no, no sé qué, estoy pensando todo el día en comida, porque al final acaba siendo algo contraproducente. Por eso yo siempre intento tener en cuenta esa escala de grises. No hay que irse ni a negros ni a blancos, son matices, ¿no? Por eso es importante trasladar la teoría a la práctica. Por eso cuando hablábamos de recomendaciones generales antiinflamatorias, vale, me las sé estupendamente bien, pero yo las tengo que aterrizar a la persona que tengo delante. Un ejemplo claro, ¿no? Que seguramente sale en algún lado y si no sale ya lo avanzo. El gluten. El Sí, ya gluten nos estaban es una, preguntando ya. el gluten es una de las preguntas más extendidas. Sí, Entonces, aquí hay que contextualizar. claro. Imaginaos que, por ejemplo, sea una persona que vive súper estresada, tiene una mala relación con la comida, tiene mucha ansiedad, hay un aumento bastante abusivo del consumo de ultraprocesados, no come fruta, no come verdura. ¿Realmente creéis que a mí me importa el gluten?
o me importa más el poder orientarle a tener, ¿no? Como tres, cuatro pinceladas de que aumente un poquito el vegetal, que aumente un poco la fruta, que tenga un poco más de distribución a nivel de horarios y que tenga una mejor gestión emocional para que no traslade todo ese estrés a que haya una mayor ansiedad por la comida. Es que por eso es importante leer a la persona que tienes delante. Entonces, cuando se vienen con recomendaciones como muy radicales, yo digo, hey, vamos a mirarlo. ¿Y Mm, qué supone para ti el tener en cuenta ciertas recomendaciones? Porque para otras personas, oye, estupendo, ¿eh? Es decir, que no digo ni mucho menos que no sea una buena herramienta, pero es importante tener en cuenta matices, al igual que si nos encontramos una persona con mucha patología digestiva o que previamente ha tenido mucha patología digestiva, ha sacado el gluten y se encuentra de maravilla, ostras, para mí aquí sería importante primeramente hacer un cribado diagnóstico de celiaquía, porque os sorprenderíais la de pacientes que yo he tenido en consulta que han mejorado muchísimo al retirar el gluten, pero no tienen en cuenta las trazas, ¿no? Porque me han dicho, no, es que he leído que para la endometriosis hay que sacar el gluten. Y digo, bueno, pero tienes en cuenta las trazas, ¿no? Y me dicen, no. Y no acaban de mejorar del todo, empiezas a revisar antecedentes, historia clínica, y ves que hay cosas que no te acaban. Entonces, claro, de pacientes de decir, no lo veo claro. Creo que es interesante en tu caso hacer una reintroducción del gluten durante unas semanas para poder revisar y descartar de forma correcta celiaquía, porque realmente se descarta fatal, porque no por tener unos anticuerpos negativos no excluye la enfermedad celíaca, es decir, hay que hacer el cribado completo y sobre todo que si os miran anticuerpos tenéis que consumir gluten. Si no consumís gluten, los anticuerpos saldrán negativos y puede ser un falso negativo, ¿vale? mm, Entonces, es importante, primero, hacer correctamente bien las pruebas. Segundo, si hay sospecha, valorar el hacer la reintroducción, porque he tenido varios casos que han resultado ser pacientes con celiaquía. Entonces, no había una mejora radical porque había una constante contaminación cruzada. Entonces hay que tener en cuenta el cómo se llevan a cabo las diferentes intervenciones y mirar con más mimo y más detalle a las pacientes, igual que por ejemplo los lácteos, ¿vale? Que es como los lácteos, todos los lácteos habidos y por haber. Bueno, pero a lo mejor quizás volvemos al mismo ejemplo, ¿no? De la paciente que te he dicho y tiene la costumbre de por la mañana tomarse una tostada con un poquito de queso de cabra. Y es como su momento porque el queso le encanta. Bueno, pues vamos a intentar mejorar o en vez de pensar qué vamos a sacarle, vamos a pensar en qué podemos aumentar, ¿no? Es decir, pues mira, con esa tostada y ese queso, pues ¿por qué no le pones unas rodajas de tomate, un poco de rúcula, aumentamos la densidad nutricional, sigues manteniendo el placer de que te gusta ese tipo de queso y corregimos o trabajamos otras áreas? Es que a veces nos centramos más en los radicalismos de retirar cosas que qué podemos añadir a lo que estás haciendo. Porque mm, no dejemos de pensar que son pacientes que acarrean mucha culpa, que acarrean constantemente, son perfiles muy autoexigentes, muy perfeccionistas, que cuando vienen a consulta lo que necesitan es que ser más flexibles. Es que necesitan más totalmente. flexibilidad. Entonces, sentarse en consulta, y yo hay muchas veces que digo, por favor, prou es en catalán, para. Para, para, Claro. porque el intentar llevarlo todo bien, y yo siempre digo una frase, digo dos frases, el hipercontrol acaba generando más descontrol. Entonces, ¿realmente me interesa a mí que estés en un control constante o que vivas más tranquila, sin tener lo que hacer a la perfección? No busco que lo hagas a la Mm, perfección. Sí que es verdad que también son pacientes que han sufrido tanto que se vuelven autodidactas y lo entiendo perfectamente porque han pasado de sitios a otros sin ser atendidas como se merecían y al final llega un punto que dices, bueno, pues me tengo que sacar yo las castañas del fuego y lo entiendo perfectamente porque yo sería igual, ¿no? sí. En ese sentido. Yo la verdad Y que en ese por, aspecto coincido contigo porque yo lo explico igual a mis alumnos siempre, obviamente cuando llegan suelen ser casos complejos, no solamente casos de endometriosis, en general, el público que me encuentro
por lo general son casos complejos porque si no vienen pues por una cirugía muy heavy de columna y por lo tanto eso ha acarreado otros muchos problemas, pues es un problema psicoemocional, a nivel mental, lo que sea. Y siempre hago como el simbolismo, les digo la metáfora de, oye, vamos a ir de lo macro a lo micro, porque todo a la vez no se va a poder solucionar, ni en una, ni en cuatro, ni en 10 sesiones. Entonces vamos a ir poco a poco trabajándolo, un poco lo que estabas comentando tú antes, de no nos fijemos ahora en los detalles de si he comido esto con esto, ay, que me faltó esta vitamina en este plato. No, o sea, no podemos ir a ese tipo de minucias porque hay cosas más importantes a tratar. Y a mí incluso me ha sucedido veces que viene una persona que me dice, no, es que no puedo vivir pues con este dolor o tal problema. Y yo le digo, a ver, realmente no es solamente el ejercicio lo que va a resolverte esto. ¿Estás Ujú. durmiendo? No, duermo fatal. Vale, pues empieza a dormir como tienes que dormir para descansar, porque si no, ni se va a recuperar tu tejido, ni vas a poder rehabilitarte esta lesión, ni se va a quitar esa inflamación que comentas que tienes, o sea, viene de otro problema mayor todavía, y es que no estás descansando. E incluso hay casos que puede estar tan mal la persona que le digo, mira, vete a terapia, en 2 o 3 meses Sí, volvemos a hablar y volvemos a vuelves a hacer hablar, ejercicio, porque ahora 100%, mismo no piensas que vas a solucionarlo y lo que estás haciendo es usar el ejercicio para agravarlo. castigarte. Exacto. Entonces, yo esa metodología, la verdad que la aplico mucho en mi día a día y trabajo así también Es porque que te traen como es la lista muy... de todo esto lo Es quiero solucionar. Y con la como... alimentación igual, ¿eh? Les comento lo mismo, Yo de lo que vayan poco veo a poco. yo lo veo como que van con el to-do Sí, list, ¿sabes? Con todo lo que tengo que hacer y exacto. es como, no, no tienes que hacer nada de esto. De hecho, varias pacientes que han venido a la consulta me hace gracia porque, por eso te digo que soy muy hater, pero en el sentido de que voy bastante, bueno, ¿por qué no? Porque yo creo que hay que ir desde otro lugar, Sí, ¿no? Desde el imponer. Y sí, recuerdo algunas pacientes que me mandaban ¿sabes? Cuando haces la primera consulta y luego a lo mejor te han escrito, se quedan como chocadas y al principio es como que no acaban de confiar a veces porque dicen, ostras, estoy yendo a una me pasa, nutricionista me y me está, pasa. y me está diciendo que todo lo que estaba haciendo hasta ahora, que me relaje, que puedo comer más de esto, que... Y luego ves que se encuentran mucho mejor, pues que la Claro. autoexigencia que les genera llevar a Mm. cabo todo eso, y es Se importante tenerlo en esperaban cuenta, no una hay- nutricionista que les pusiera una dieta que va. estricta o lo que sea y lo que Si, hiciste fue todo lo contrario Si y les explotó me, la si cabeza. me, Me pasa si me igual. estáis, si me estáis viendo, que sepáis que, porque es que pienso que no hay salud física sin salud mental. No, Entonces, si total, al final vas a generar un malestar constante, aunque total. tú con toda la buena intención, ¿no? Porque es lo que decíamos, es que he leído este estudio que creo que tal día, pero es que a lo mejor ahora mismo, para el momento, el contexto y el momento vital que está la persona, es que se le hace un mundo. Entonces, tú Sí. como profesional tienes que tener las herramientas y la capacidad de poder bajar eso a tierra, poderlo transmitir Ujú. y intentar constantemente irte adaptando a la persona, que no sea la persona que se tenga que adaptar a ti. Entonces, por eso es importante que haya un constante feedback, ¿no? Sí. Para que haya una buena adherencia al tratamiento y sobre todo que se sientan Mm, tranquilas. Por eso te decía, mm. ¿no? Que antiinflamatorio. Bueno, es que pensaríamos, ¿no? La importancia del consumo de fibra, porque ¿no? Es importante, porque arrastra estrógenos. Bueno, es que a lo mejor es una paciente que está con Ya. diarrea. Sí, 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 sí. Entonces, que al final las recomendaciones irán variando. Yo siempre Sí. digo que recomendaciones generales son mucho más efectivas que recomendaciones específicas. A veces yo veo pacientes que te juro que llego a pensar que saben muchísimo de fisiología, más que yo, que soy una friki, pero que saben un montón de fisiología y digo, es que se están enredando más. Mm, Por ejemplo, ¿no? Un tema de la metabolización hepática de los estrógenos, que realmente vienen pacientes o entre autodidactas o que han ido a profesionales, saben un montón, y yo las bajo y digo, mira, para mí lo importante es que hagas caca bien, porque esa es la mejor forma de total. detoxificar, porque a lo mejor conoces todos los mecanismos y tal, no sé qué, y estás viendo Bristol 1, que sería Mm. como heces caprinas, entonces... ¿De qué te interesa saber tanto si a nivel práctico no te está llevando un beneficio? Entonces, es como que
no es necesario a veces poner más ruido mental. Nosotros como profesionales lo que tenemos que hacer es lo contrario, ¿no? Pues reducir esa carga Sí, sí, mental sí, sí. y ponerlo más fácil. Entonces, claro, y hay veces que tengo consultas que digo, madre mía, esta mujer sabe más que yo y ¿y qué le digo? Pero es que no aporta a nivel clínico y a nivel práctico y a nivel de calidad de vida, es que de verdad no aporta nada, Sí, genera mucho es que al más final le están estrés añadiendo un estrés totalmente innecesario que bastante innecesario. tienen ya con lo que tienen, con la endometriosis o con la patología que sea. Y Mm, en mi caso particular, y te voy a contar cómo lo he hecho yo a modo de paciente, corrígeme si lo he hecho fatal, pero yo confío en que esto a mí me funciona. lo, Yo lo que he hecho Vivian, es, mira, lo habrás hecho lo mejor que has podido con lo que has tenido. Por lo tanto, lo total. habrás lo Sí, habrás sí, hecho sí, sí. estupendo. Pero yo me guío por algo muy básico. ¿Cómo me siento? Yo le denomino la nutrición intuitiva, que es cómo ¿Vale? me siento yo y cómo se siente mi cuerpo. Es decir, a mí en su momento, cuando yo empecé a investigar y empecé pues a ir a diferentes profesionales que me ayudaran, fui a una nutricionista, ¿no? He ido a varias, pero me acuerdo de una experiencia que tuve con una que no me gustó mucho porque lo que me dio fue como una tabla que me dijo, mira, estos son los alimentos que al final lo que te aumentan es el estrógeno, pero es que estos luego son los que te Uf, inflaman, estos son los que no sé cuánto, entonces era como un puzzle de estos son los que tienes que reducir, pero aún así comerte para esta otra cosa, pero estos tienes que reducirlos para la otra cosa, pero comértelos para, en fin, era me un ha poco dado, cacao. Entonces yo dije, a ver, esta tabla me ha generado estrés solo de por escucharlo. O sea, eso, es que, entonces yo dije, a ver, sentido común, Vivian, yo sé que a mí hay cosas que me sientan mal porque lo sé de probarlas. Por ejemplo, en mi caso, a mí la patata, la papa, me genera hinchazón abdominal. Es verdad que a base de la suplementación, el omega 3 y las cosas que he ido cambiando, mucho mejor. Pero sé ujú. incluso hasta qué tipo de cocción es la que me afecta peor. Entonces lo he reducido o he cambiado y en cambio pongo boniato u otra verdura, ¿no? Pero a mí me encanta. Entonces, como me gusta, es un alimento que me gusta, no me lo dejo de comer. O por ejemplo el sushi, yo sé que cada vez que como sushi, soja y tal, mi abdomen es un globo. Pero ¿y lo que me gusta comer a mí un sushi? El sábado pasado yo salí por fuera, me lo comí y me quedé tan pancha que luego dije, uff, ahora estoy súper hinchada y no debería habérmelo comido. No pasa nada, es un día y Lo ya. disfrutaste. Claro, exacto, me lo pasé pipa, salí con mi familia y tal, y ya está, fue un día. Entonces, lo que estábamos hablando antes tú, a mí, o sea, me siento súper identificada porque es a mí precisamente me encaja esa metodología de escucha tu cuerpo, tú sabes lo que te sienta mal, porque lógicamente lo notas, ¿no? Te causa dolor, te causa hinchazón abdominal, no te sientas bien, no te crea diarrea, lo que sea. Pero es de vez en cuando, y si ese momento te hace feliz, a lo mejor las hormonas que libera de endorfina, de serotonina, etcétera, es mejor que el cortisol y la elevación que vas a tener de estrés en tu cuerpo, porque estás como contando cantidades, revisando qué puedes comer, no puedes comer, es que ese restaurante no, porque Total. ahí no sé qué. Entonces, yo eso lo tengo como súper alejado de mi vida. No, o sea, tengo una enfermedad con la que tengo que aprender a vivir, la abracé en su momento y dije, esto va a vivir conmigo probablemente hasta que me muera. Entonces vamos a llevarnos bien y no me voy a ser ahora esclava de la enfermedad. Y yo me lo he tratado así y sí, escucho a las nutricionistas, me han pautado cosas y tal, pero hay cosas que he desechado y digo, no, eso no va conmigo. Porque Y no hay van otras contigo. que he dicho, pues mira, me encaja, esto funciona conmigo y tal. También es que cada caso es súper particular. Yo, por ejemplo, hago mucho ejercicio al día. O sea, yo por la noche yo me como un plato enorme de pasta que es puro hidrato de carbono, pero es que si no, no duermo. O sea, he gastado tanta energía que necesito recuperarme. Sé que algunas nutris dicen, no, no es recomendable, tal. Y yo, mira, yo lo siento mucho, llevo no sé cuántas horas hoy entrenando, pero es que necesito esto para recuperarme. Entonces Es no puedo estar que en un déficit energético. al final yo respondo muchas veces con que una recomendación depende del contexto. O sea, es contexto y Claro. depende. Entonces, ver que los absolutismos o recomendaciones tan como tan taxativas, yo cuando son tan cosas así, huyo. Es que incluso cuando pensamos en alimentación para la endometriosis, no aplica igual a todo el mundo. No, Porque no. una mujer, por ejemplo, como es mi caso, que hace mucho ejercicio, que entrena mucho, se mueve mucho, es muy diferente a una persona que a lo mejor es sedentaria, tiene un trabajo que es súper estresante, o sea, sus niveles hormonales son totalmente diferentes, sus estilos de vida son totalmente diferentes. Una persona, por ejemplo, una mamá que tiene hijos y una mujer que no, es que son estilos de vida súper diferentes, rutinas diferentes, sueños y ciclos diferentes, todo eso también hay que prestarle atención porque la Atención. alimentación también te afecta de otro modo.
Entonces, yo intento siempre, como por lo menos como yo trabajo, es personalizando los entrenamientos, los programas, y siempre invito a mis alumnas a que con otros profesionales médicos tengan en mente esa personalización y que escuchen a sus cuerpos. Oye, que somos sabias, que nuestros cuerpos también nos dan mucha información importante y hay que saber escucharla. Y ser estricta a mí por lo menos no me ha llevado por buen camino, y mira que soy perfeccionista y autoexigente, Bueno, pero para eso la verdad que soy bastante relajada, en el sentido de, mira, hoy me apetece comerme esta, o sé que es una bollería, me va a sentar mal, pero no pasa nada, yo me la disfruto hoy y ya está, ya mañana pues estaré otra vez con mi rutina de siempre y no pasa nada, ¿sabes? No me voy a castigar, ni me voy a poner a entrenar, a matarme por habérmelo comido. Hay que disfrutarlo y es el ambiente, el entorno social, el momento que pasas con esas amistades, lo que sea. Y lo veo sobre todo en las mujeres. No sé si esto te pasa a ti también en consulta, pero cuando trabajo con alumnas mías, en ese periodo de fertilidad donde la mujer tiende a buscar un embarazo, lo veo sobre todo que la alimentación es como que súper, súper mega estricto, porque quieren mm, conseguir ese embarazo, porque están en esa búsqueda de la fertilidad, porque a lo mejor están en un tratamiento de reproducción asistida, lo que sea. Y de hecho hice una charla hace un tiempo con una psicóloga especializada en fertilidad, que por cierto, si alguien está en esa etapa, recomiendo mucho que la escuchen. Y ella precisamente hablaba de esto, de que al final, en esta etapa, si tú lo que quieres es que tu cuerpo esté relajado, que libere las hormonas adecuadas para poder encontrar ese embarazo y poder gestar, es que es imposible y es contradictorio que tengas una alimentación donde tú estés estresada, estés súper estricta, o un ejercicio, por ejemplo, una rutina de ejercicio que cumplas como un soldado. Es es imposible porque tu cuerpo no imposible. relaja, no suelta, y entonces nunca va a suceder ese embarazo. Que lo pongo como un ejemplo, ¿no? Pero que aplica a todo en la vida, básicamente, ¿no? Porque al Así final que yo creo que sí estás con que una constante alarma, es decir, es uh-huh. constantemente Sistema con una nervioso situación súper de alarma. hiperactivo. Es decir, el sistema simpático Ah, está a tope, ¿no? Y sobre todo yo creo que algo importante, que sí, yo creo que es importante, ¿no? El poder poner palabras a esto, es que puede ser, ¿no? Que haya mujeres que estén yendo, ¿no? A Nutri, que estén haciendo pilates, que hagan ejercicio, que vayan a terapia y aún así no haya una mejora significativa. Y, y sobre todo yo creo que es importante muchas veces el revisar expectativas, el uh-huh, reducir culpa, porque al final hacéis lo que podéis con lo que tenéis y está bien. Y es importante sobre todo el que os dejéis acompañar, el que pueda haber, ¿no? Como una comunidad, que no hace falta exigirse más, que lo estáis haciendo lo mejor que uh-huh, podéis y que tenéis en ese momento. Y que muchas veces es interesante incluso dejar algún tipo de disciplinas o cosas para poder vivir más tranquila, porque el tenerlo que llevarlo todo al final puede generar lo que comentábamos, ¿no? Como un estado de estrés constante, ¿no? Y yo creo que aquí también entra la parte que comentábamos, ¿no? Que suelen ser perfiles bastante autoexigentes, perfeccionistas, y habría que dejar un poco entrar la parte más compasiva, mm, compasiva con una misma, ¿no? Por todo el historial, ¿no? Porque yo creo que también ese perfeccionismo y esa autoexigencia también en parte suele venir, ¿no? En consecuencia de toda esa invalidación que ha habido en su momento, de esa lucha constante, ¿no? De querer encontrar respuestas frente a una sintomatología y un dolor que sea considerado normal, mm, inclusive también por parte de profesionales. Entonces, también yo creo que es importante reducir esa carga de ser más flexible y tener en cuenta, ¿no? De que es importante revisar expectativas. Quizás no te encontrarás nunca de 10, pero en tu caso a lo mejor estar de 7 ya es una mejora significativa de la calidad de vida y no hay que machacarse constantemente por intentar buscar ese 10 porque volvemos otra vez a lo mismo, suele ser bastante contraproducente. Entonces, yo mm. creo que es un mensaje que a mí sí que me apetecía poder compartir Sí. desde ahí, ¿no? Yo creo Porque que desde el punto de vista de tratar la enfermedad o cualquier patología de forma multidisciplinar, lo que hablábamos antes, o sea, si tú tienes en general buenos hábitos, es decir, pues sueles cuidar tu sueño, tu descanso,
te alimentas pues bien, de una forma sana, equilibrada, haces un poco de ejercicio, estás yendo a tus revisiones o tienes tu tratamiento para tu suelo pélvico porque tienes lesiones, tienes amor tu psicoterapia, etcétera. Es decir, si en general tus hábitos son buenos y es algo que es mantenido a lo largo del tiempo, si un día sales de fiesta, por ejemplo, tomas alcohol, imagínate que es inflamatorio, que a mí por lo menos, vamos, me sienta fatal y yo por eso no lo tomo. U otro día duermes mal, u otro día dices, ay, pues mira, esta semana no hago ejercicio porque me voy de vacaciones, o lo que sea, son Sí. lujos que te puedes Mm, permitir porque tú a lo largo del tiempo te estás cuidando, no pasa nada que un día hagas las cosas entre comillas mal, porque el resto del tiempo estás teniendo una, digamos, una perspectiva prudente hacia cómo cuidar tu cuerpo y cómo tratas la enfermedad que convive contigo. Entonces, creo que hay que quitarse y descargar eso que estás comentando, esa carga que llevamos encima tan innecesaria, sobre todo las mujeres, que lo noto, que la llevamos bastante más esa carga que los por hombres. por A los hombres supuesto. como que les da un poco igual, Bueno, yo creo pero que históricamente siempre ha habido una mayor sí. carga hacia la mujer en varias esferas de la vida. O sea, Sí, total. Sí, sí. Y con respecto a esto también, Claudia, una de las cosas que preguntaban las chicas, porque yo, por ejemplo, entre mis alumnas, tengo algunas que tienen esta filosofía de ser flexible, ir con un poco con el flow, pero después me decían, oye, pero ya cuando te has comido algo y te has sentado fatal o incluso no conocías que ese alimento te iba a sentar tan mal, ¿qué puedes hacer entonces al respecto? Cuando ya tienes la hinchazón abdominal, tienes el abdomen como un globo y además te está causando dolor. Yo, por ejemplo, desde el ámbito del movimiento, que para mí el movimiento es ujú, medicina, trabajo con movimientos faciales de la fascia, del sistema digestivo, movilizar los órganos. Hay movimientos que la verdad que ayudan mucho a aliviar ese dolor. Yo misma los aplico, pues con las pelotitas miofaciales, con el foam roller o incluso acostadas en la cama. Les indico qué ejercicios pueden hacer cuando sienten dolor, no pueden dormir, etcétera. Y es verdad que hay ciertos movimientos como que les ayudan mucho a aliviar y visiblemente en una clase, en una hora, ves diferencias, vamos, abismales en el abdomen en cuanto a esa hinchazón. Pero a nivel alimentación, cuando ya te has comido eso que a lo mejor te ha sentado mal, ¿qué ujú. pueden hacer Tener ellas para en cuenta, ¿no? evitarlo? Sí, sí, para tenerlo en cuenta en el futuro o tener esa herramienta de la que tirar y decir, vale, pues si me tomo esto o si consumo tal producto, esto me va a ayudar ahora a reducirlo un poquito más rápido. Bueno, yo creo que algo muy importante, no entra dentro del ámbito nutricional, pero es lo que has explicado, el movimiento, el movimiento. Pensar si os movéis, vuestro intestino se mueve, es decir, que Claro. también aumenta el peristaltismo intestinal, mejora la distensión abdominal, hay una mayor movilización de los gases, por lo tanto, el cuerpo está hecho para moverse, no para estar sentado en la silla, ¿vale? Y yo creo que esto es importante, sobre todo adaptado al contexto y el dolor, eso no lo vamos a olvidar, ¿no? Pero el pasear, el caminar, eso tiene que ser casi casi obligatorio, porque al final pasamos mucho tiempo sentados en el trabajo Sí. y yo la primera, ¿no? Entonces es importante por ese lado el poderlo tener presente. También el poder introducir infusiones carminativas, ¿no? Que puedan ayudar al proceso de digestión, como puede ser el hinojo, el rooibos, el poliomenta, jengibre, manzanilla, cúrcuma, ¿no? Poder aportar un poco, ¿no? De esas infusiones pueden ayudar sobre todo a calmar un poco esa parte y mejorar la distensión abdominal. Claro, también habría que ver un poco qué es lo que ha comido esa persona, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, a veces, ¿no? Pues se puede echar mano de enzimas digestivas si ha sido como algo muy pesado, que no suele ser habitual que siente bien. Hay veces que sentarse en el váter, ponerse en una posición de 35 grados puede ayudar, ¿no? Pues que a lo mejor hay volumen fecal, ¿no? En el último tramo del intestino y puede ayudar sobre todo el Mm. defecar a aliviar esa sintomatología, esa presión, Así es ese como de dolor. hecho le enseño yo a mis alumnas a ir al váter, porque en mi pilates por lo menos incluyo los movimientos del día a día, todos los movimientos funcionales, incluidos sentarnos en el váter y cómo hay que hacerlo. Bueno, Y es algo es que yo enseño porque es crucial, o sea, te puede que no cambiar se, entre tener una lesión de suelo pélvico por forzar a no tenerla. O no, sea es que que es yo he importante. tenido, yo he habido muchas pacientes que sin cambiar ni siquiera ningún hábito de alimento, o sea, ningún hábito nutricional y únicamente poniendo
un banquito y una Sí. posición correcta yendo al baño. O sea, es que realmente es que es imprescindible, es decir, estamos Y ahí acostumbrados a levanto la mano porque sentarnos, a mí me ha pasado. no, Para no, mí mi banquito yo no puedo vivir sin él ya. porque pasamos de una posición de 90 grados donde el músculo puborectal, esto lo explicarás Claro. mucho mejor, está construido y en un contexto donde está a Mm. 35 grados está liberado. Entonces, y encima ya estamos hablando de que hay una inflamación crónica y encima estamos en una posición donde no hay una relajación como tal, es claro, es que puede ser incluso que tengas volumen fecal, pero no vayas al baño ni no vayas al baño y al final Ujú. esas heces se van acumulando, se van deshidratando, están más secas y entonces también perpetúa más el estreñimiento. Entonces, Claro. el ir al baño, aunque tú tengas la sensación de que no tienes caca, porque muchas veces la gente va al baño cuando dice, no, tengo caca, pero yo muchas veces digo, siéntate, aunque tú no tengas sensación de, de tener caca, siéntate. Y muchas veces se Sí, va, porque sí. es un poco como, es lo que digo, ¿no? Al final todos vamos en piloto automático por la vida, vamos corriendo en todos lados, no hay momentos de tranquilidad, de espacio, de Ujú. calma. Entonces, que ir al Es, baño sea como también comer tranquilamente, mm, relajadamente, que parece que sean mm. trámites, Sí, parece que sí. sean trámites estas No, cosas, no, cuando total. realmente es importante Mm. tenerlo Y no nos presente, ¿no? damos cuenta también de que ese acto tan simple en realidad involucra tantas cosas. Yo, por ejemplo, a mis chicas, sobre todo cuando están en una fase de posparto, hay una cesárea o incluso con la endometriosis, cuando hay cicatrización muy reciente tras una cirugía y demás, el saber respirar bien a la hora de empujar, el saber cerrar la faja abdominal, no tirar de puntos, por ejemplo, si tienes una cirugía que está muy reciente, todo eso es tan importante en el día a día, te puede evitar tanto dolor y ahí, por ejemplo, el banquito es súper clave para colocarte, pero ya te digo, es que son cosas tan básicas del día a día, el agacharte, saber coger peso del suelo cuando tienes una cirugía, aunque sea chiquitita, una laparoscopia, te puede tirar, te puede Sí, sí, doler, sí. entonces son cosas importantes y lo que estabas comentando antes del ejercicio es que yo siempre digo que hay que adaptarlo y personalizarlo a las necesidades de la persona. Pero a mí cuando las chicas del mundo de la endometriosis, y digo del mundo de la endometriosis porque yo he estado viviendo en Reino Unido, en otros países y tal, muchas de ellas me dicen, ay, pero es que yo no quiero hacer pilates porque es que moverme me causa tanto dolor y es que no puedo llegar andando al estudio donde hay pilates. Y yo les digo, dos cosas fáciles. Uno, el mundo del Pilates online, que es el que yo instruyo, está ahí para algo. El instructor te está guiando al otro lado de la pantalla. No te tienes ni que mover de casa. Es que si quieres no te mueves ni del sofá, literal. Y en segundo lugar, es que se puede personalizar tanto, tanto, Claro. tanto, que es que yo te puedo dar una clase entera acostada en la cama, sin necesidad de moverte siquiera. Porque hay personas con las que yo trato, por ejemplo, que tienen amputaciones, que tienen lesiones serias, que el movimiento que pueden hacer Es es minúsculo. Pero limitado. es que tienen que empezar ahí con ese minúsculo movimiento para poder avanzar, a empezar a caminar o a hacer lo Es que que al vayan a hacer en el final es futuro. que es complejo, sobre todo por lo que comentabas, y yo creo que es una idea muy, muy interesante que la pongas sobre la mesa, porque al final es como un círculo vicioso, ¿no? Y hay Ujú. que romper ese círculo vicioso, Sí, porque al final son mujeres que sienten dolor, el dolor les genera rigidez, rigidez no movimiento, no movimiento sedentarismo. Entonces, sí. ¿qué más sedentarismo? Más dolor, más rigidez, etcétera, ¿no? Entonces, hay que romper un poco esta rueda, pero sobre todo con, como dices, ¿no? Que es adaptable a cada una de las circunstancias, pero yo creo que es más el miedo muchas veces, ¿eh? Sí, El que acaba como generando ese freno, pero ahí sobre todo la importancia de poder confiar, ¿no? En la persona que te esté llevando y sobre todo que conozca bien tu caso y no trabaje con por eso recomendaciones volvemos generales, ¿no? a lo A la de antes, ¿no? personalización. Claro, y a la especialización y a que entiendan cómo te sientes y por qué estás pasando, qué etapas estás pasando y demás para que te puedan acompañar, porque es crucial. Pero es cierto lo que tú comentas, porque para mí creo que es la mayor barrera que me encuentro con mujeres con endometriosis. A mí es que el Pilates me salvó, o sea, esto lo he contado muchas veces y hay vídeos en mi perfil que yo cuento esto. Me salvó porque en la peor fase de la endometriosis fue el Pilates lo que me sacó adelante. En ese momento, la verdad, yo no cuidaba otras cosas, no estaba cuidando tanto mi descanso, la alimentación sí, pero no era algo que tuviera muy presente.
otros hábitos en nivel de estrés, bueno, ya ni te cuento porque en ese momento me dedicaba todavía a la criminología y tal. Entonces, el Pilates era lo único que yo hacía como una religión, sin parar. Siempre iba al estudio a entrenar, siempre iba al estudio a entrenar. No era instructora ni nada en ese momento. Y me aliviaba tanto los dolores, me aliviaba tanto las migrañas, los efectos secundarios que yo tenía por el tratamiento. O sea, me ayudó a transitar tantas Tantas cosas que yo cosas. siempre he dicho que fue mi medicina en ese momento. Y claro, cuando escucho a las mujeres que me dicen, no, es que yo no me muevo porque me duele, o por lo que tú comentas, porque estoy muy rígida, es que me da miedo y tal. Y yo siempre digo, por favor, dame la oportunidad de acompañarte. Es que vas a ver cómo te va a cambiar tanto el cuerpo y el hecho de que no den el primer paso, que yo no pueda tirar de ellas y decir, venga, vamos, que te voy a acompañar. Me da tanta frustración porque es que es una Es herramienta tan frustrante, sí. potente. Claro, es frustrante porque tengo herramientas para ayudarles y que me digan que es que no me quiero mover, no es que no me apetece, no es que me duele. Yo cuando voy a retiros, el año pasado en marzo, por ejemplo, estuve en un retiro de endometriosis en Gales y las chicas todo lo que querían eran movimientos básicos, muy pequeñitos, que casi no se tuvieran que mover del suelo. Y yo les dije, oye, lo incorporamos ahora en el día a día, yo les acompaño, les mando vídeos. Nadie quería moverse, nadie quería hacer nada. Y yo les decía, pero ustedes no se dan cuenta que esto es parte de la solución. O sea, que es que la solución no está solo en la medicación, que es que hay más cosas, hay más profesionales ahí que les pueden ayudar. Y me da una pena que no den ese paso de decir, venga, me voy a dejar ayudar porque hay otras formas, hay otras herramientas y me voy a empezar a mover. Y una vez lo pasan, esa barrera, miran atrás y dicen, madre mía, menos mal que me moví. Entonces, las que sí que dan el paso, luego dicen, ay, debería haberlo hecho antes. Y yo, claro, es que te lo estaba diciendo hace un montón de No. tiempo. Entonces, mira que lo hago Pero yo accesible durante la que pandemia y durante yo creo años, que es vídeos gratis, todo. Y yo no creo que importa cómo es accesible sea. al final yo creo lo que muchas veces habla primero es el miedo y Sí. es comprensible. Pero bueno, al final es exponerse Mm. al miedo, que Sí, eso creo que es nos el cuesta miedo y mucho. también que todavía tenemos muy instaurado el sedentarismo en nuestra sociedad. Bueno, eso ya Vivimos es otra sentados, cosa. sí, Mira, vivimos sentados, trabajamos sentados, conducimos de hecho, sentados, comemos sentados, te todos sentados. diría, te diría bueno, una anécdota de mi mejor amigo es fisioterapeuta y ahora está trabajando en un polideportivo con gente mayor, más o Mm, menos. mm, Pero, ostras, se abarca una franja de edad de 50, 80 años, ¿no? Te sorprenderías de gente de 60 años que no es capaz de levantar un pie para ponerse en un step plano. No me Es como, wow. O sorprende porque sea, trabajo con esa población. Lo claro, y sé. es como, madre mía, es decir, hay un sedentarismo brutal, es decir, es que en el Sí. propio movimiento de levantar la pierna y al final esto nos genera tanta dependencia. A mí es algo que digo que muchas veces durante mucho tiempo, ¿no? Como que se ha instaurado la necesidad, ¿no? O la curiosidad de hacer actividad física únicamente desde un punto estético, ¿no? Mucha gente ha empezado Mm, a hacer deporte, pero dices, yo lo pienso, digo, yo no quiero ser una señora mayor que no pueda levantar una bolsa. sí. Que obviamente tendré el contexto, las circunstancias y lo que sea, ¿no? Pero que no sea desde esa perpetuación del sedentarismo. Y es que el Mm, movimiento es súper importante y somos una población muy sedentaria. Y los trabajos mm, que tenemos, al menos el mío, por ejemplo, no me lo permite, pero no quiero que sea como una excusa. Es decir, al final puedes hacer mini píldoras de ejercicio. Anda que yo, por ejemplo, mira, si lo vierais, os reiríais. Yo tengo un pasillo de estos que son el pasillo del terror, que esto cuando yo tengo que entrar por la noche en casa, me acojono porque es como 15 metros de pasillo, todo oscuro. Pues a lo mejor entre consultas digo, venga, me hago unos paseos o unos lunch o alguna cosa claro, así, o entre consulta hago, yo qué sé, unos saltos, unas zancadas o lo que sea. sí. Al final es adaptarte al Mm, contexto, ¿no? Y la mm, movilidad es adaptable a todo el mundo siempre y cuando se conozcan tus patrones de movimiento, las limitaciones y que estés con un profesional que te acompañe. totalmente. Entonces, Yo eso, el esas píldoras, por movimiento, ejemplo, las publico un montón, lo hago lo más fácil posible, sentada en tu silla, sin necesidad de moverte, levantándote de la silla, o sea, no importa las mil formas y aún así cuesta. Y si te digo la verdad, en mi profesión, la mayoría de las patologías que yo veo, cuando digo la mayoría, te puedo estar diciendo un 90% fácil,
de las patologías que yo veo son a consecuencia del sedentarismo, de no movernos, de tener malas posturas, de mil cosas que son relacionadas a estar quietos. Y de ahí vienen muchas dolencias, de ahí vienen muchas Sí, lesiones. Es porque, no, mucha, porque la somos seres de mayoría del movimientos movimiento. y no nos movemos. Y de ahí eso va de la mano con el tema de la alimentación, porque yo tengo, por ejemplo, alumnas que se cuidan un montón, que cuidan mucho la alimentación, pero ¿de qué te sirve si luego todavía estás sentada todo el día, Sí, no estás moviéndote, no sí, haces sí. ejercicio Yo, suficiente? O sea, yo por mucho que tú aquí cuides lo que quieres, yo aquí te falta todavía. me podría poner un poco en aquí, ¿eh? Porque sí que es Mm, verdad que yo hago mm. una hora de ejercicio todos los días, pero sigo siendo sedentaria porque paso muchas horas sentada. Y de hecho, mira, el otro día fui el viernes a una clase benéfica de yoga y dije, madre de Dios, Claudia, patrón de movimiento súper limitado, súper rígida. Y me acordé de ti y dije, buah, si me viera Viviana aquí, que las rodillas para aquí, digo, voy a tener que hacer estas mini píldoras que haces, ¿no? O contratarte como profesional, porque la verdad es que la movilidad que tengo es bastante Sí. pésima, ¿no? Pero esa es la proactividad de querer como Y mejorar no, cosas no hay que y olvidar que es trabajar que el cosas. cuerpo envejece a partir de los 25 años, vamos para abajo, no para arriba. Que sí, que Entonces sí. Sí, hay que cuidar mucho el el otro, movimiento. el otro día fui a la dermatóloga y me había salido una pequeña queratosis, que son como unas pequeñas pequitas, y me dijo, claro, es que a partir de los 30 ya empiezan a ser esas. Y fue como, claro, es que los años pasan, Claro, que ya no soy una pipiola. sí, Entonces, claro, es importante tenerlo en cuenta en en todas las áreas. Y para mí, ostras, para mí el movimiento es la más... Es que sí. no es por tirarme piedras, obviamente todos tienen como la misma importancia y Ujú, validez, pero es que el movimiento para mí sí. es Total. imprescindible. Literalmente cuando yo lo digo, yo no lo exagero, el movimiento es medicina y mira, en referencia a lo que estábamos hablando antes de la hinchazón abdominal, yo personalmente, para mi hinchazón abdominal, no tiro de ningún alimento de los que tú estabas recomendando antes, yo tiro del movimiento puro, siempre. Sentadillas, acostarme y mecer las piernas dobladas, movilizar caderas, masaje abdominal con la pelota miofacial, o sea, todo lo que yo le enseño a mis alumnos es lo que hago yo y así es como único me alivio cuando he comido algo que sé que lo hice por disfrutona, que no me venía bien. Y es mi herramienta, o sea, para mí el movimiento es la herramienta para todo. No siempre es la solución, porque a veces hay que acompañarlo con otras cosas, pero bueno, Exacto. que para que veas que incluso para temas digestivos e inflamatorios es que van de Sí, la mano. el No movimiento es puedes imprescindible. separarlos, ¿sabes? Y justamente por el tema este, y a colación de esto te iba a preguntar, que es algo que me preguntaron mucho, el tema de la suplementación, por ejemplo, Ujú. yo, por ejemplo, me suplemento por dos motivos, por nivel deportivo, por mis exigencias físicas y por la endometriosis. Y para mí ha sido como, vamos, un game changer, como decimos en inglés, porque me ha cambiado totalmente mi experiencia física en cuanto a lo que como y cómo lo como. La verdad, a mí, por ejemplo, el omega 3 que yo me suplemento porque lo reconozco, no como suficiente pescado ni omega 3 en otras cosas, entonces me suplemento en eso y en otros en creatina, magnesio, etcétera. Te iba a preguntar eso, ¿cómo de importante es la suplementación específica, por ejemplo, para la endometriosis? Y si es algo que tú recomiendas que se tome porque a lo mejor no llegamos a consumir lo que Ujú. necesitamos en cuanto a los nutrientes. La suplementación sin unas bases trabajadas, para mí no son nada. Es decir, Claro. pensamos que al final la suplementación es como la punta del iceberg, ¿no? La punta de la pirámide. No me Ujú, sirve de nada que empecemos, o sea, la suplementación sobre todo tiene que ir dirigida cuando hay deficiencias analíticas, ¿no? Que nos demuestran o claro, afirman que hay una deficiencia, como puede ser pues la ferritina baja, una vitamina D baja cuando el contexto alimentario de la persona no es suficiente, ¿no? Por lo que decías, ¿no? Pues no consumo suficiente pescado o soy una persona que lleva a cabo una alimentación vegetariana y preciso de vitamina B12 o cuando en función de lo que se quiera trabajar en un contexto determinado, pues quizás esos requerimientos son mayores y a través de la alimentación no llegamos y se requiere de suplementación. Claro, yo pienso que me encuentro pacientes en consulta que vienen mega suplementadas con ya. mil historias, que hay veces que yo no sé ni qué narices son, las tengo que buscar. Digo, pero si es que esto no tiene ningún tipo de evidencia de nada oye, que al final puede ser del propio desconocimiento, que ni mucho menos digo que no sean válidas, ¿no? Pero volvemos otra vez a lo mismo.
ostras, tomarte 12 suplementos, ¿realmente tú crees que te está generando un impacto Mm, beneficioso en cuanto a... Porque a veces parece ser que cuanto más cosas tomes y más cosas hagas, más haces, ¿no? Y no más es mejor. ujú, Entonces yo creo que es importante muchas veces, bueno, de hecho en consulta muchas veces empiezo, vamos a empezar a retirar cosas que no le veo ningún tipo de sentido a todo lo que a todo lo que estáis haciendo. Yo creo que sí que es verdad que hay algunos básicos, por ejemplo, pues una vitamina D, un omega 3, ¿no? Un magnesio puede ser muy interesante, sobre todo porque aplica a muchas cosas, ¿no? A nivel sistémico, pues a una mejora mm, del descanso, a nivel del sistema nervioso, en cuanto a la relajación muscular, ¿no? Que esto sí que tiene bastante impacto y luego el resto pues ya se ve, claro, es decir, claro. luego ya se Sí. contabiliza. Yo siempre lo veo como, a pesar de que se llama suplementación, en realidad es una complementación que tú Sí, le estás sí, haciendo a 100%. la comida que ingieres o a tus necesidades fisiológicas, porque a lo mejor pues tienes un desgaste energético. Yo, por ejemplo, tomo creatina y para mí eso, por ejemplo, fue un cambio enorme, porque yo antes siempre tenía la típica fatiga crónica de la mujer con endometriosis, de que cansada estoy, me estoy quedando dormida, ya dónde voy, etcétera. Y claro, con mi rendimiento físico peor todavía. Entonces, cuando me la empecé a tomar, la verdad que mejoró bastante y yo me noto mucho más enérgica Te y vas estoy, la activa, verdad, que mucho mejor. Entonces, mucho mejor. a mí personalmente me funciona. Y muchas de mis alumnas o seguidoras, claro, me preguntan y tal, y yo pues siempre le intento recordar, oye, yo te puedo recomendar, te recomiendo marcas, te recomiendo nutricionistas, pero recuerda siempre revisar una analítica primero, que es como lo hago yo. Yo me voy haciendo mis analíticas cada 6 meses y a veces un año, pero normalmente cada 6 y voy revisando, oye, que tengo más bajo, más alto, tal, voy controlando y voy ajustando y para eso también están los profesionales que me acompañan, ¿no? Pero es súper importante eso, pensar que te están ayudando, te están dando ese aporte extra, no te están suplementando en el sentido de que estás quitándote la comida y te estás supliendo eso con lo que sea que te estás ingiriendo en modo pastilla o polvo. O sea que eso también es súper importante recordarlo. Pero Totalmente. agradezco la aclaración por eso, porque muchas mujeres creo que se ponen a tomar, yo creo que nos acostumbramos a tomar medicación con esto de que son enfermedades que requieren, que si hormonas, que si esto, que si lo otro, y ya Bueno, dices, mira, y que entre también 8 y 12 no hay diferencia. hay mucho desconocimiento, ¿eh? Que pensad que la suplementación no es inocua, ¿eh? Mm, Que es decir, que muchas veces la gente por no tomar medicación toma suplementación, se toma un montón de cosas y luego hay ujú, interacciones entre suplementaciones, claro, con fármacos, alimentos, sobredosis de algunos micronutrientes porque tienen ese nutriente en diferentes suplementos, que no es ir a lo loco. Y yo creo que también lo que ocurre es esto, ¿no? Que hay una parte autodidacta de te encuentras mal, empiezas a buscar y luego que sí, por Instagram, pues al final hay mucha información que yo a veces que le llamo más que información es toxinformación, porque claro, no todo el mundo puede publicar de todo y en un contexto vulnerable, cuando hay una persona vulnerable que no se claro, encuentra bien, pues ve, esto va bien para esto, pues esto, y eso es completamente sí, normal, es decir, en un momento de vulnerabilidad, de dolor, pues al final acabas tomando, comprando y haciendo lo que sea, ¿no? Entonces, por sí. eso yo creo que sobre todo es muy importante hacer este inciso de acudir a un profesional, ¿vale? Para que os pueda aportar la suplementación necesaria y adaptada a vuestro Ujú. caso. Sí, yo siempre cuando hablo de suplementación lo suelo recordar, preguntar a un profesional y hacerlo con una analítica para que tú conozcas y conozca el profesional los niveles que tienes actualmente y qué es lo que necesitas realmente. Porque a tu amiga que tiene endometriosis le haya ido bien, me lo invento, el omega 3 es a lo mejor, en tu caso, no hace falta que te tomes el omega 3, a lo mejor necesitas otra cosa diferente, pero estás copiando porque como ella se siente bien y ya se ha mejorado, ahora tú también lo vas a Ujú. copiar. Entonces, eso también hay que tener cuidado. Y es algo que yo como mujer con endometriosis siempre recalco porque como ven que a mí hay cosas que me funcionan, dicen, pues yo también me lo quiero tomar. Y es como, bueno, espérate, revisa que tú necesites esto. O sea, yo te lo recomiendo porque a mí me ha ido bien. Eso no significa que a ti te vaya a ir bien. Entonces Exacto. hay que volver a otra vez a lo mismo, personalizar y hay que tener en cuenta pues cómo estás tú versus cómo estoy yo. O sea que eso también es importante recalcarlo. Sí, Tenerlo sí. presente. Ujú. Pues nada, hemos llegado al final de la charla. Creo que la dirección que ha tomado ha sido muy diferente probablemente a lo que esperaba Suele la pasar, gente. suele pasar.
Yo creo que es porque todo el mundo cuando escucha el concepto, como tú bien decías, antiinflamatorio, lo que están esperando es, vale, dame las pautas exactas de qué tengo que comer, qué no tengo que comer, qué hay que A recortar, mí la qué verdad hay que es cambiar. que me encantaría, poderlo hacer, pero no estaría haciendo bien mi trabajo. Claro, es responsabilidad Y profesional, te entiendo. para mí es muy responsable hacer las cosas bien. Sí. Yo creo que también cuando trabajamos desde la honestidad y la transparencia, a pesar de que al principio choque de, madre mía, está loquísima, esto no es lo que yo me esperaba de este profesional, porque a mí también Se me agra- pasa que Se agradece. la primera clase es como, me estás diciendo un montón de cosas que yo no vine a escuchar, yo vine a hacer pilates. Entonces, lo entiendo porque me pasa, pero es verdad que luego la gente lo agradece. Entonces, seguramente que a ti te pasará también, que luego dicen, oye, gracias en esa primera sesión por haberme dicho que fluyera, que fuera menos exigente, etcétera, porque al final es lo que necesitan escuchar, pero no lo quieren escuchar, porque lógicamente prefieren encontrar la solución y además la gente en general es muy cortoplacista. Es como, vengo a buscar una solución, me la tienes que dar ya, que quiero estar bien. Y cuando es a largo plazo, como por ejemplo en mi caso, ¿no? El ejercicio que Ujú. lleva un tiempo, ver los resultados, la gente es como, no, 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 yo eso no, yo quiero que mi Ya. dolor se vaya hoy. Entonces la pastilla, que esto me lo va a quitar. No, eso es maquillaje, porque el dolor sigue ahí, lo que pasa es que lo has maquillado, lo has escondido. Entonces, creo que hacerlo desde la transparencia y la honestidad siempre funciona, aunque venda menos, la verdad, Claudia. Pero bueno, Sí, pero yo duermo mejor por las sí, noches. total, sí, sí, Yo yo duermo muy igual. tranquila con lo que hago, con lo que digo, cómo resueno y cómo trabajo. Sí. No, yo con eso, me quedo con eso. Sí, sí, no, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que funciona mejor y bueno, al final hay clientes para todo el mundo. Quien quiera esas soluciones, pues hay otros profesionales y quien quiera las Estupendo. que nosotros ofrecemos, pues ya saben dónde estamos. Así que bueno, dicho eso, les recuerdo que pueden contactar a Claudia para las preguntas que puedan quedar por ahí pendientes o si la quieren ver en consulta y quieren tratarse con ella, se pueden poner en contacto a través de su perfil y lo mismo a través del mío, si tienen dudas, necesitan ayuda con algo relacionado a la endometriosis u otras patologías, dolores, lesiones, me pueden escribir y consultar lo que necesiten. El directo se va a quedar subido, así que quien lo quiera escuchar de nuevo lo puede hacer. Si me puedes invitar como para que yo también Siempre lo lo pueda hago. subir, Sí, vale, siempre lo hago. Estará también en nuestro canal de YouTube, el estudio tiene el canal de YouTube, así que ahí lo podrán ver 1000 veces si quieren, pueden compartirlo con amigos y demás, porque al final en Instagram se pierde cuando va bajando. Y bueno, seguirán escuchando a Claudia porque nosotros seguimos subiendo clips de las charlas, entonces aparecerás ahí en el sin futuro. problema, sin problema. Así que todos esos conceptos importantes o información útil que ya dio hoy, yo lo reutilizo y mi equipo me ayuda a editar y ir colocando esos vídeos para que la gente pues lo refresque y te tenga presente y vuelva atrás a escuchar la charla y que te tenga presente como nutricionista para cuando te necesiten, que sepas que ellos sepan que tú estás ahí, ¿vale? Así que nada, un placer enorme. Gracias por compartir este ratito conmigo. Gracias por compartir tus conocimientos. Y Gracias por a mi ti. parte, a nivel profesional, si necesitas ayuda, tienes que tirar de una No, instructora tanto para tus pacientes como para ti. no lo descarto, a nivel personal, ya te lo digo. Pues para lo que necesites, para tu movilidad o tus pacientes, aquí estoy y me puedes escribir cuando quieras también. Así que nada, espero Venga, que las igualmente. chicas que nos han escuchado, espero que les haya servido, que les haya aportado, que les hayamos dado un poquito de visibilidad también a la endometriosis y espero que estén todos muy bien. Y a ti, Claudia, te mando un abrazo enorme. Que Igualmente, estés muy bien muchísimas tú también. gracias por haberme invitado y por haber generado este espacio tan Un guay, donde ha sido placer. una charla súper agradable. Así que cuando quieras, nos volveremos a ver y esperemos que no pasen tantos años. Sí, totalmente. Pues un gusto, de verdad. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo enorme y nos vemos prontito, ¿vale? Que vaya muy bien. Adiós. Chao. Cuídense. Chao, chao.